Me toca cerrar el congreso y es un poco complicado porque ya se ha hablado de muchas cosas a lo largo de estos días y bueno, a veces a lo mejor nos vamos a repetir o bueno, también a veces puede ser útil para tratar de complementar o de articular algunas ideas que se han realizado en las diversas mesas redondas y conferencias que se han desarrollado a lo largo de estos 2 días. Por otro lado, también, siendo última hora, ya todos estamos un poco cansados y cansadas, estamos deseando irnos a nuestras casas, sobre todo si además venimos de lejos y tenemos que emprender viaje, con más razón. Pero bueno, voy a intentar, primero, no quedarme sin voz, porque estoy bastante fastidiado de la garganta. Y bueno, voy a intentar que por lo menos hablemos de algunas ideas fundamentales, ¿no?, en relación con las políticas sociales sobre discapacidad y algunas buenas prácticas o algunas prácticas que se están haciendo a nivel internacional que nos permitan conocer las tendencias en relación con la discapacidad, ¿no? Como se ha hablado también estos días, a la hora de entender las políticas sociales sobre discapacidad tenemos que partir de la Convención de la ONU, ¿no? No me voy a detener mucho porque ya se ha hablado. Lo importante de la Convención y de otros documentos, como por ejemplo puede ser la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la OMS, es que habla de la discapacidad como un resultado de la interacción entre las características personales y el entorno social. Es decir, no estamos hablando de una concepción propia de un modelo médico en el que se considera la discapacidad o la deficiencia, mejor dicho, como una condición individual de la persona y la labor que tiene la sociedad en relación con ella es simplemente la rehabilitación para su adaptación al medio. No. Estamos hablando que el entorno social es también responsable de esa discapacidad. ¿Por qué? Porque el entorno social es discapacitante, aún sin negar la existencia de un sustrato fisiológico que podría ser la deficiencia, ¿no? Pero es importante ver que es necesario transformar el entorno para eliminar barreras y reducir desigualdades. La discapacidad, además, y se ha comentado también a lo largo de estos días, y esta mañana había una ponencia en relación con los ingresos económicos, ¿no? La discapacidad es un factor de desigualdad y un factor de exclusión, ¿no? Es una variable que condiciona, por así decir, la posición social de la persona en la estructura social. Si tú tienes una discapacidad, es más probable que tengas peor posición social que si no tienes discapacidad y mayor probabilidad de exclusión. Pero también es una consecuencia de la exclusión social, ¿no? La discapacidad está más presente en contextos en los que existe vulnerabilidad social, mayor privación de recursos, peores condiciones de salubridad, etc., ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la discapacidad es un producto social, ya independientemente de cómo cuando tú tienes una discapacidad interacciona o no con el entorno, sino que también es un producto social, se da en mayores ocasiones en situaciones de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, interacciona con otros factores de exclusión, el sexo, la edad, el origen étnico, y por eso hablamos también de contextos de multiexclusión, hablamos de interseccionalidad, etc. Es importante también tener en cuenta cómo influye en la discapacidad o en las posibilidades de desigualdad y exclusión de las personas con discapacidad estos factores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la edad, no es lo mismo tener una edad en el proceso de envejecimiento y ser mayor de 65 años y tener, por ejemplo, a la hora de hablar de los ingresos, como hablaba esta mañana Joseba, ¿no?, pues el factor edad es importante. Si tienes menos de 65 años, la protección económica que existe a las personas con discapacidad es menor que la protección económica que existe cuando eres mayor de 65 años y tienes unas pensiones de jubilación. Entonces, el riesgo de pobreza, en este caso la tasa de pobreza de las personas con discapacidad, varía enormemente en función de la edad. Si es una persona mayor de 65 años, como tiene una protección social que nuestro sistema da, que son las pensiones de jubilación, por lo general va a tener mejores condiciones económicas que le protejan de esa situación de pobreza que los menores de 65 años, ¿no? Asimismo, también es importante tener en cuenta, como decía, la clase social. Las personas con discapacidad de condiciones sociales más bajas, de una clase social más baja, tienen mayores dificultades de acceso a los recursos. Es decir, tienen, además de las barreras de discapacidad, las barreras propias de su condición de clase, ¿no? Bueno, como decía, estoy un poco afónico, voy a ir bebiendo agua para no quedarme sin voz. A la hora de pensar en las políticas sociales sobre discapacidad, tenemos que plantearnos
un enfoque desde la perspectiva de derechos humanos de la que habla la Convención, ¿no? Por un lado, pero también de la perspectiva de la justicia social, ¿no? Así, y también en relación al hilo de la ponencia esta mañana de Joseba, ¿no? Pensamos que, siguiendo a algunos filósofos del derecho o a teóricos de la justicia social, como en este caso Amartya Sen, las personas con discapacidad pueden presentar dos tipos de limitaciones para garantizar su bienestar que no presentan las personas sin discapacidad. Por un lado son las limitaciones en la ganancia, es decir, más dificultades para alcanzar recursos y bienes primarios, empleo, ingresos. En la medida en que nosotros reducimos las desigualdades del entorno social, esas limitaciones en la ganancia se reducen, pero también hay unas mayores dificultades en lo que se llama la conversión, ¿no? Conversion handicap. Es decir, las personas con discapacidad van a precisar de más recursos, apoyos personales, ayudas técnicas, etcétera, para garantizar su bienestar. ¿Eso qué implica? Que cuando nosotros analizamos la condición socioeconómica de las personas con discapacidad, no solo podemos tener en cuenta sus ingresos, sino que tenemos que tener en cuenta también que tienen mayores gastos que el resto de la población y que si no están suficientemente cubiertos por la administración pública, por ejemplo, por la seguridad social, etcétera, la posición socioeconómica, a pesar de que tengamos unos ingresos iguales, va a ser menor en la población con discapacidad que en la población sin discapacidad, ¿no? Al mismo tiempo, dentro de los teóricos de la justicia social, también Martha Nussbaum hablaba de que la sociedad tiene la obligación de proveer los recursos necesarios para que las personas desarrollen sus capacidades y elijan su propio plan de vida. Esto es muy importante, el tema del plan de vida, ¿no? Al final es lo que estamos hablando en los programas de vida independiente de asistencia personal. Todos tenemos en una sociedad, tendríamos que tener el derecho a desarrollar nuestro propio plan de vida, a poder elegirlo y a poder desarrollarlo y llevarlo a cabo. A lo mejor la visión es un poco capacitista, ¿no? Dice, de desarrollar sus capacidades, ¿no? Aquí tenemos que combinarlo con el planteamiento de dignidad, ¿no? De la propia Convención, la dignidad intrínseca a la persona, independientemente de que pueda desarrollar o no sus capacidades o pueda desarrollar a un nivel u otro sus capacidades de todo tipo, ¿no? O sus funcionalidades. Para garantizar este bienestar social, que las teorías de la justicia social que dicen que la sociedad ha de proveer a todos los miembros de la misma por el hecho de ser miembros de esa comunidad, ciudadanos o ciudadanas, se precisan unas políticas sociales que en el caso de la discapacidad son transversales, es decir, no hay políticas sociales de discapacidad, por así decir, exclusivas, ¿no? Sino que la discapacidad está transversalmente en todas las políticas sociales, en educación, en empleo, en la garantía de ingresos, etcétera, ¿no? La cuestión fundamental es que tenemos que combinar políticas predistributivas y políticas redistributivas. Tenemos que tener, o deberíamos tener, que no siempre se tiene, una perspectiva universalista y teníamos que garantizar que en el desarrollo de esas políticas sociales los derechos sociales que desarrollamos sean derechos subjetivos, es decir, que la persona, que están ligados directamente a la persona y que la persona puede ejecutarlos o puede disponer de ellos por el mero hecho de ser ciudadano de esa comunidad determinada, ¿no? Como decía, podemos hablar de políticas predistributivas y en el caso de la discapacidad, por ejemplo, son fundamentales las políticas que puedan transformar el entorno social, porque es el entorno social el que es discapacitante y genera desigualdades, pero también políticas redistributivas, como pueden ser los propios recursos sociales, recursos técnicos, apoyos personales, ayudas técnicas, las propias ayudas económicas que se desarrollan para reducir las desigualdades, ¿no? También dentro de estas políticas redistributivas más de corte económico podrían estar las deducciones fiscales, pero tenemos que combinar adecuadamente unas cuestiones, unas políticas y otras, ¿no? Porque si no, como decíamos antes, decía también esta mañana Joseba, si las deducciones fiscales tienen un impacto limitado a determinado sector de la población con discapacidad, que es la que tiene más ingresos y por tanto puede hacer la declaración de la renta, los que se quedan exentos de hacer la declaración no pueden beneficiarse de esas deducciones fiscales. Entonces se necesitarían a lo mejor otras formas de dotación de las ayudas económicas para reducir esas desigualdades que en cambio sí que se están poniendo a beneficiar a aquellos que pueden hacer la declaración porque cuentan con más de 14.000 euros de ingresos anuales, ¿no? Por otro lado, tenemos que pensar que
las personas con discapacidad, además de compartir los derechos sociales con el resto de la población, también precisan en algunas ocasiones para reducir desigualdades o para reducir las dificultades de acceso a los recursos, servicios, son medidas de acción positiva y medidas de lucha contra la discriminación. Medidas de acción positiva que lo que van a hacer es que por el hecho de tener una discapacidad van a darte un apoyo adicional para conseguir determinadas cuestiones, igual que teniendo en cuenta las desigualdades que existen en nuestra sociedad en relación con el género, hay medidas de acción positiva o de discriminación positiva para las mujeres, ¿no? Como decía, podemos concebir fundamentalmente dentro de lo que serían las políticas de discapacidad, que no podemos hablar como unas políticas propias, no hay un subsistema que podríamos decir que fueran las políticas de discapacidad, sino que como, dada la transversalidad de la discapacidad, todas las políticas sociales tienen que desarrollar políticas en favor de las personas con discapacidad y desde todos los ámbitos, no solamente ya de las políticas sociales, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva de las infraestructuras o desde la perspectiva del Ministerio de Fomento en el ámbito estatal, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta la accesibilidad universal y hay que aplicarla. Desde el punto de vista de la cultura, tenemos que tener en cuenta la accesibilidad y la inclusión en los espacios culturales. Es decir, al final, la discapacidad no solamente está en las políticas sociales, sino que debería estar transversalmente en todas las políticas que desarrollan en la administración, ¿no?, del Estado. Y la autonómica y la local, evidentemente, ¿no? Como decía, podríamos hablar de dos tipos de políticas. Políticas que transformen el entorno social y políticas que proporcionen los apoyos, que provengan de apoyos para el máximo desarrollo de la autonomía personal y la vida independiente. Voy a empezar por las políticas que transformen el entorno, como veis ahí. La explicación lógica que existe en relación con estas políticas es obvia, ¿no? Si desde el modelo social, que recoge también la Convención y la perspectiva de derechos, concebimos que el entorno social es discapacitante, hemos de actuar sobre él para modificarlo, para transformarlo y para que las personas con discapacidad tengan igual acceso que el resto de la población, ¿no? Serían de este tipo políticas predistributivas que intervienen, como decía, sobre el entorno y lo transformen. ¿Predistributivas en qué sentido? No actúan sobre la situación determinada de la persona con discapacidad. Bueno, hay personas con discapacidad que están en situación de exclusión, vamos a darle determinados apoyos. No. O tienen determinadas necesidades, vamos a darles apoyos. No. Dicen, el entorno lo tenemos que hacer lo más accesible e inclusivo para todas las personas, de tal modo que cuando una persona, un miembro de nuestra sociedad esté en ese entorno, no se vea desfavorecido, no tenga una situación de desigualdad en el mismo, ¿no? Dentro de esas políticas predistributivas, pues encontramos obviamente la accesibilidad universal y el diseño para todos en entornos, productos, servicios, no solamente una accesibilidad física o arquitectónica, también accesibilidad a la comunicación, accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad intelectual, etcétera. El desarrollo de espacios de ciudadanía inclusivos, empezando en origen por una educación inclusiva, porque al final es el punto de partida, ¿no? Y en los espacios inclusivos no solamente podemos pensar que los espacios sean accesibles, sino que tienen que ser espacios que a priori acepten a faciliten el acceso a toda la población, que cuenten con los recursos y con los apoyos necesarios de partida, que se diseñen de partida esos recursos y esos apoyos para que las personas con discapacidad, en este caso, puedan acceder a ellos y no se vean obligados a estar segregados en otros espacios, como sucede, por ejemplo, con la educación especial u otros. Por otro lado, las políticas para la eliminación de prejuicios y estigma y de lucha contra la discriminación, ¿no? Evidentemente, nosotros podemos actuar sobre las condiciones materiales que afectan a la desigualdad de las personas con discapacidad, y eso es imprescindible, ¿no? Pero también necesitamos cambiar las visiones de la discapacidad, y en tanto que las visiones que existen en la sociedad de la discapacidad son paternalistas o favorecen una visión de la discapacidad como una condición inferior por el mero hecho de tener una limitación en la autonomía personal, si nosotros no transformamos esas visiones y no hacemos ver al conjunto de la sociedad que las personas con discapacidad, por un lado, son personas sujetas de derechos en igualdad de condiciones que el resto, pero que por otro lado también tienen las capacidades y las posibilidades de desarrollar una vida independiente e incluidos en la comunidad como el resto de la población, nosotros
por mucho que cambiemos las condiciones materiales, cuesta luego después una integración real, plena, en esa sociedad. Evidentemente, a veces, antes de eliminar prejuicios y estigmas, no vamos a esperar, por ejemplo, a la buena intención, ¿no?, por ejemplo, de los empleadores para que contraten a personas con discapacidad. No, quizá a lo mejor tenemos que desarrollar otras políticas que intervengan en el entorno y lo transformen, esperando que la buena intención, si no se hace por las buenas, se haga, por así decir, por las malas, ¿no? Es decir, en este caso, en el mercado y en el mercado de trabajo y en el empleo, ¿no? Las medidas que se hablaban ayer de la cuota de reserva. La cuota de reserva es una medida que actúa sobre el entorno, en este caso sobre el mercado de trabajo, sobre el empleo, fundamentalmente para obligar a las empresas a que contraten personas con discapacidad. El problema que puede suceder con la cuota de reserva, en tanto que se aligeran las condiciones para poder acceder a la misma. Si nosotros tenemos una cuota de reserva del 2% para empresas de más de 50 trabajadores y lo que hacemos es crear medidas alternativas que permiten excepciones al cumplimiento de la cuota de reserva del empleo para las personas con discapacidad, lo que estamos haciendo es desvalorizar esa medida y lo que estamos haciendo es dificultar el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad mediante medidas que transformen el entorno y, en este caso, que transformen las empresas y el mercado de trabajo, ¿no? Por otro lado, también es importante, en todas las políticas que transformen el entorno, las políticas de prevención. En muchos casos es a veces polémico hablar de prevención de la discapacidad porque, igual que hablábamos que no somos personas a rehabilitar y no somos personas a prevenir, no, las personas no, pero las discapacidades y sobre todo las consecuencias o los efectos negativos y la intensificación de los efectos de la misma en las personas son importantes prevenir con políticas de salud pública y sobre todo con detección y atención temprana para reducir los efectos y las secuelas, cosa que es fundamental, por ejemplo, en los menores de edad, sobre todo de 0 a 6 años, pero que luego con una continuidad a posteriori. Si nosotros no detectamos en los primeros años de vida una discapacidad, un trastorno de desarrollo y no se desarrolla la atención temprana adecuada para poder mejorar la autonomía personal de ese menor, lo que vamos a hacer es estar recortando sus posibilidades de estar incluido en la sociedad. En ese sentido, también es importante la prevención. Otras políticas que transformen el entorno, pues, por ejemplo, en relación con la vivienda, ¿no? Políticas de acción positiva, cuotas de reserva para el acceso a la vivienda pública, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, necesitamos políticas que proporcionen apoyos para una vida independiente. ¿Por qué? Porque transformando el entorno no podemos conseguirlo todo. Se pueden conseguir muchas cosas, incluso a veces algunos apoyos con un entorno accesible no serían necesarios. Pero en tanto que el entorno no es accesible, se precisan de esos apoyos, ¿no? Que tenemos que combinar ambos tipos de políticas. Las políticas del entorno siempre las dejamos fuera, pero son prioritarias y son imprescindibles para desarrollar esas condiciones de igualdad. Pero también hay que desarrollar apoyos para una vida independiente y con un adecuado equilibrio, y también lo destaco aquí, entre esa promoción de autonomía personal y la protección social, sobre todo de aquellas personas con peor posición socioeconómica de partida, ¿no? Casi siempre se nos olvida, nos acordamos mucho del artículo 19 de la Convención, que es perfecto, es necesario, ¿no?, el derecho a una vida independiente, a la inclusión en la comunidad, pero nos olvida el del artículo 24 de la educación, el artículo 27 del empleo, pero nos olvidamos, por ejemplo, del artículo 28 que habla de la protección social y económica. Si nosotros no garantizamos las condiciones socioeconómicas suficientes y dignas para las personas con discapacidad, aquellas, sobre todo, teniendo en cuenta la desigualdad existente en nuestra estructura social, aquellas en peor posición social, pues como decíamos antes, no van a poder acceder nunca a un proyecto de vida independiente. Cuando Agustín hablaba esta mañana, Agustín Huete, el ejemplo, ¿no?, de una persona usuaria de un programa de asistencia personal o una persona usuaria de residencia, evidentemente el retorno de inversión es mucho mayor en asistencia personal, pero a mí también me preocupa y creo que deberíamos ver otras cosas en ese sentido. ¿Quién accede a un tipo de programas y quién accede a otros? Es decir, los programas de asistencia personal, como decíamos, en Barcelona hay 50 y tantas personas. En la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid
creo que ahora mismo son 80 y tantas. En Guipúzcoa no sé cuántas ha dicho Mikel, 90 y tantas eran o algo así, no sé. Es decir, si pensamos, Barcelona, 3 millones de personas y habrá como casi 300.000 personas con discapacidad, por ejemplo. Y estamos solamente teniendo 52 usuarios de asistencia personal. Al final se produce un cierre de acceso a determinadas prestaciones o a determinados servicios. En este caso, tal como se constituyeron los servicios de vida independiente, en la mayoría de los casos las oficinas de vida independiente, y en la medida en que tú tenías que hacer un plan de vida independiente, quienes estaban accediendo porque conocían el recurso, porque cumplían los requisitos que era estar trabajando o estar en la universidad, estudiando en la universidad, etcétera, eran personas de una condición socioeconómica más o menos de clase media, media alta, que tenían ingresos, que ya estaban haciendo los apoyos, que tenían los apoyos, pero los pagaban ellos, pero que también otras cosas importantes, aparte del capital económico, tenían un capital social y relacional para poder moverse y conocer una prestación que no se difundía nada, cosa que también decía Mikel, ¿no? Y además un capital cultural y educativo suficiente para saber moverse, conocer y acceder a los recursos en función de cuáles eran sus intereses. Entonces, al final te encontrabas con una oficina de vida independiente, con personas con discapacidad de clase media alta y la residencia de al lado con personas con discapacidad de clase media baja, que venían además de los barrios más pobres de Madrid, ¿no? Por ejemplo. Lo que quiero decir en este sentido es que si nosotros queremos unas políticas que promocionen la vida independiente, y los apoyos para la vida independiente deberían ser para todas las personas, porque al final, si no, estamos generando muchas desigualdades dentro del propio colectivo, dentro de las propias personas con discapacidad. Y es una cosa que ya decía Mikel, ¿no? Dice, es fundamental que el programa de vida independiente pueda ser utilizado por personas de una menor condición socioeconómica. Otra cosa que apuntaba también esta mañana Marga, ¿no? Era el tema de, y también lo apuntaba Agustín, ¿no? De otras personas con otras discapacidades, ¿no? Otros colectivos, ¿no? En la medida en que los servicios de asistencia personal, si nosotros los priorizamos o los diseñamos. Hasta ahora a veces se estaban diseñando y priorizando para personas con discapacidades físicas y sensoriales, en algunos casos. Entonces dejaban fuera a las personas con discapacidad intelectual. No podemos establecer estas diferenciaciones, por ejemplo, ¿no? Eso son desigualdades al final dentro del colectivo, ¿no? Pero si nosotros ponemos algunos requisitos para poder acceder, y no solamente ese tipo de requisitos, sino que también tú tengas la posibilidad de diseñar tu propio plan de vida independiente, que tú seas quien te autogestione el servicio, que eso está bien, pero a lo mejor hay personas que no lo van a poder hacer, y otras cuestiones relacionadas con el acceso a los mismos, va a ser más difícil el acceso a determinados colectivos, ¿no? Más allá de esta reflexión, las políticas que proporcionen apoyos para la vida independiente, que decía antes y que, desde mi punto de vista, tienen que plantearse con un enfoque universalista, ¿no? O universal. Pueden ser las ayudas técnicas o productos de apoyo que permiten que la persona se desenvuelva en el entorno. Fundamentalmente, y se comentaba esta mañana, pues yo creo que tenemos que pensar que esos apoyos, esas ayudas técnicas o productos de apoyo tienen que ser universales. ¿Por qué? Porque son los que necesitas para tu vida diaria. A lo mejor o bien restringir en función de tu capacidad económica el acceso a los mismos, o por otro lado, si no lo restringimos, pero lo que hacemos es dar una prestación económica para que alguien adquiera en el mercado su producto de apoyo, lo que estamos generando es desigualdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todo el mundo va a saber exactamente cuál es el producto de apoyo que necesita para adquirirlo en el mercado. Pero si nosotros a una persona con un determinado umbral de ingresos le negamos su producto de apoyo, corre el riesgo esa persona de que vea devaluado su capacidad y su posición socioeconómica. ¿Por qué? Porque si me falta este recurso, que es lo que me permite acceder a tal, y no lo tengo y lo tengo que pagar yo, como decíamos, gastos extraordinarios, peor posición, ¿vale? Evidentemente, como decía, los apoyos personales y asistencia personal que han de ser personalizados en función de las necesidades para una vida independiente, ¿no? Pero aquí añado después los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica,
que son más relacionados con discapacidad intelectual y enfermedad mental, ¿no? Pero que creo que también no dejan de ser apoyos personales y apoyos de asistencia personal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Si nosotros estamos hablando de la autonomía de las personas con discapacidades físicas y sensoriales, muchas veces estamos hablando de apoyos para una autonomía que es de orden fáctico, una autonomía fáctica, es decir, yo necesito a alguien que yo puedo saber qué es lo que quiero, pero no tengo quizás las habilidades físicas, las funcionalidades para poder hacerlo, ¿no? Entonces necesito un asistente personal que me dé ese apoyo para asearme, para no sé qué, o para poder trasladarme, para poder ir a mi centro de trabajo, ¿no? O para determinadas cuestiones, ¿no? Pero en el caso de las personas con discapacidad intelectual y en algunas ocasiones personas con enfermedad mental, lo que estamos hablando es de una limitación en lo que un filósofo de aquí cerca, de Deusto, Xavier Echeverría, hablaba de autonomía moral. Es decir, no tienes una restricción total de autonomía moral, pero tienes una limitación de autonomía moral y lo que necesitas es un apoyo para poder tomar tus propias decisiones. No es un apoyo para ejecutar tus decisiones, sino para poder tomar tus propias decisiones. Y para poder tomar tus propias decisiones, el modelo de asistencia personal del que estábamos hablando antes requiere un paso más, requiere una figura que tiene una dimensión ética, como decía también Agustín, que proporcione los apoyos desde una perspectiva ética y honesta para que la persona pueda tomar esas decisiones y pueda ejecutar y pueda desarrollar su plan de vida. ¿Cuál es el problema fundamental en estos casos? Pues que eso requiere una mayor preparación que un tutor o requiere una mayor preparación que un cuidador, ¿no? Como decíamos, de una residencia, por ejemplo, también de personas con discapacidad intelectual, que lo que hace es cubrir las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, no es la de dotar los apoyos para que ellas mismas los desarrollen. Entonces se necesita un cambio y una formación, como decía también Marga anteriormente, que tiene que ver en el cambio de visión y en el cambio de modelo sobre el que vemos la discapacidad. Y luego, por otro lado, como decíamos, son importantes los recursos y ayudas económicas para cubrir las mayores necesidades de gasto, por un lado, así como las limitaciones en los ingresos en aquellos casos que así se den. Si nosotros tenemos prestaciones económicas no contributivas que son muy insuficientes y encima ponemos unas exigencias de incompatibilidad o de compatibilidad con el trabajo que no llegan a, como ahora, a 1,5 veces el IPREN, lo que estamos haciendo, por un lado, es desincentivar a esas personas el acceso al empleo, porque teniendo en cuenta que el empleo es precario, etcétera, y que las dificultades de acceso son muy habituales o las facilidades de acceder, pero luego enseguida te puedes quedar otra vez sin empleo, etcétera, pues si no hacemos compatibles las prestaciones económicas con el empleo, en los casos en los que se puede trabajar, pues desincentivamos el empleo, pero también dificultamos el acceso a unas condiciones de vida dignas, ¿no? Pero igual hay que pensar siempre en las ayudas económicas como un factor para reducir desigualdades que tienen que ver con las mayores necesidades de gasto. Podría estar de diversas formas, ¿no? Cubierto por la seguridad social, determinados productos, etcétera, en función de las necesidades de una persona con discapacidad, etcétera. Pero nosotros tenemos que tener como sociedad y como administración pública unos recursos y ayudas económicas suficientes para reducir las desigualdades por razón de discapacidad. ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues hay una transformación de las visiones de cómo deben ser los apoyos a las personas con discapacidad, unos nuevos modelos de apoyo. Algunos tienen unos nombres que nos gustan más, otros que nos gusten menos. También se han desarrollado más para unos colectivos u otros, ¿no? Pero la atención integral y centrada en la persona, el apoyo activo más en el ámbito de la discapacidad intelectual, los programas de vida independiente, asistencia personal, pero en cierta medida también se está avanzando hacia el self-directed support, ¿no? Que es un poco los apoyos autodirigidos y autogestionados por las personas con discapacidad. Esto es un modelo y un plan nacional que se está desarrollando, en este caso, en Escocia, ¿no? Pero que un poco se entronca o se relaciona con la filosofía de vida independiente de otros modelos de asistencia personal. Estos modelos, con diferencias porque también están más enfocados a unos tipos de discapacidad u otros, comparten algunas características comunes, ¿no? Como decía, están centrados en las necesidades de la persona,
proveen apoyos personalizados. Antes a lo mejor los apoyos no eran personalizados, sino que bueno, eras a todos por igual y da igual las necesidades que tengan unos u otros, ¿no? Tienen un enfoque comunitario, orientado a la inclusión en la comunidad, etcétera. Promocionan la vida independiente y la autonomía personal. Abogan por la permanencia en el domicilio y en el entorno en el que la persona vive, ¿no? O bien en modelos de vivienda con apoyo, sobre todo en colectivos como discapacidad intelectual. Promueven la participación en la vida social, política y cultural, ¿no? Como Iñaki, por ejemplo, ¿no? El presidente de la Asociación de Asistentes Personales dice, ¿no? Dice, el fin último del asistente personal no es la autonomía personal, es la inclusión social, ¿no? Eso es un poco, al final, estos modelos es la autonomía personal para la inclusión social, ¿no? Y estos modelos, más unos que otros, comportan cierto grado de autogestión o al menos de autonomía en la toma de decisiones por parte de la persona que recibe los apoyos, ¿no? Que creo que es fundamental. Siempre teniendo en cuenta también, y esto también se ha comentado, que debe haber un equilibrio entre la recepción de los apoyos y el derecho que tiene la persona a desarrollar su autonomía personal mediante apoyos y los derechos del asistente personal o de otros trabajadores como personas, ¿no? Y como trabajadores, ¿no? Que muchas veces sí que es cierto que, como ya se ha hablado anteriormente y sobre todo teniendo en cuenta las cuantías económicas que se están financiando los asistentes personales, se generan de forma bastante precaria, ¿no? Se desarrollan los servicios de asistencia personal de forma bastante precaria. No sé si me queda mucho tiempo, pero bueno, había recogido algunas buenas prácticas internacionales que yo creo que pasaré... 10, vale. Bueno, pues comentaré un poquito. Bueno. Pero yo quería un turno de preguntas. ¿Sí? ¿Da tiempo? Vale, vale. Perfecto. Bueno, había traído aquí algunas buenas prácticas internacionales. Al ver buenas prácticas tampoco he seleccionado las que más me gustan, por así decir, únicamente, o las que más convergen con lo que he hablado, en cierta medida sí, pero también creo que todas tienen aspectos que pueden ser discutibles, ¿no? En cuanto a cómo se realiza la provisión de los servicios, si es más o menos pública, si es pública, si es privada, si se da una prestación para que la persona adquiera en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso al final también está implicando diferentes modos de entender la provisión de las políticas, de entender nuestro estado de bienestar y de entender cómo se ejercen los derechos sociales, ¿no? Pero bueno, he seleccionado algunas que son de carácter innovador, que han sido evaluadas o que están en proceso de evaluación, una evaluación inicial, porque el programa está en marcha, ¿no? Pero que empíricamente están más o menos contrastados sus resultados, que tienen un planteamiento inclusivo en línea con la Convención. A veces, ahora ya todas las políticas y todos los servicios y programas está de moda, ¿no? Poner que son inclusivos, no sé qué, no sé cuántos, tal, y que responden a las ideas de la Convención y luego no se desarrollen servicios que sean así, efectivamente, ¿no? Pero bueno, en estos casos, aparte de decirlo, el enfoque que tienen es inclusivo, ¿no? Que tienen cierta capacidad de hacer transferibles a otros contextos, aunque también cierta dificultad, porque bueno, no es lo mismo implementar determinadas políticas en territorios pequeños o en países más grandes, por ejemplo, y que tengan un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de las personas y repercutan positivamente no solamente en las personas, sino también en el entorno y la sociedad, ¿no? Por ejemplo, bueno, he puesto primero el modelo de Suecia, pero ya se ha tratado esta mañana, ¿no? Porque además es uno de los modelos que tiene una mayor trayectoria en Europa, desde el año 94, como se comentaba esta mañana, ¿no? El sistema de asistencia personal, pues allí están recibiéndolo 20 veces más personas que aquí la prestación económica de asistencia personal, que además es una prestación económica para que tú adquieras el servicio, ¿no? En el mercado. Como decía antes, ¿no? La Estrategia Nacional de Self-Directed Support en Escocia, el programa australiano de National Disability Insurance Scheme, todos esos tres primeros podríamos decir que son servicios o programas de vida independiente, para resumir, con sus diferencias, etcétera, que promueven la mayor capacidad de autogestión del usuario del propio servicio, ¿no? En estos casos,
tú tienes el pago directo, ¿no?, del servicio y tú autogestionas el mismo, la contratación del asistente personal, etc. Hay diferentes modos de contratación del asistente personal, tú lo puedes contratar en el mercado, en algunos de los casos hay una institución pública, una empresa pública que también provee de esos servicios. También hay cooperativas o de economía social para la contratación de esos asistentes personales, ¿no? Pero tienen la perspectiva, ¿no?, la singularidad en este caso de que son los modelos que más se relacionan con o que mejor reproducen la filosofía del movimiento de vida independiente, que es la autogestión y el pago directo, la autogestión por parte de la persona usuaria y el pago directo, ¿no?, de la prestación para que tú adquieras y autogestiones el servicio. Como decía, y aquí un poco la postilla, eso está muy bien en ese a priori, pero tiene muchas dificultades en la práctica. Porque para poder autogestionarlo, en muchas ocasiones, algunos tipos de discapacidad no van a poder tener esa capacidad de autogestión. Algunas veces va a ser complicado también incluso para personas con discapacidades físicas y sensoriales en función de su formación, su capital cultural, educativo, formativo, etcétera, para poder tener la capacidad de autogestionar de un servicio así de complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se necesitan también apoyos para nuestro autoaprendizaje en la autogestión, por así decir, valga la redundancia de auto, pero bueno. Iba a decir algo y se me ha ido. Como comentaba, ¿no?, en algunos colectivos es mucho más complicado, ¿no?, ese acceso. Lo que tenemos que plantearnos también es que el sistema se desarrolle de manera suficientemente flexible como para poder dar cobertura a todas las personas con discapacidad independientemente de su condición socioeconómica y a todas las personas con discapacidad independientemente del tipo de discapacidad. A lo mejor entonces va a ser menos autogestionado y vamos a necesitar más intervención pública, es decir, más servicio prestado por un organismo público. Podemos pensar en las múltiples posibilidades, pero si queremos un sistema que sea lo más universal posible, tenemos que dar cobertura a todas las personas, independientemente de, como decía, su condición socioeconómica e independientemente del tipo de discapacidad y el grado. Por otro lado, también es importante, si pensamos, por ejemplo, en el caso de España, y para compararlos, ¿no?, si pensamos en una prestación económica de asistencia personal que es equivalente para toda la población en función del grado, y para que luego la persona adquiera el servicio a través del mercado, pues aquí vamos a volver a encontrarnos las desigualdades. Quien puede, con esa prestación económica de asistencia personal, poner un poquito más para contratar a alguien más horas, o quien puede no solamente poner un poquito más, sino un mucho más para poner más horas, etcétera, pues vamos a generar muchas desigualdades luego en la provisión del servicio, en la provisión de los apoyos. Entonces, al final, corremos el peligro de que los que ya estaban más incluidos ahora están en mucha mejor posición y los que estaban más excluidos están aún en mucha peor posición, ¿no?, que es lo que sucede con el efecto embudo que tienen muchos de estos programas de asistencia personal, sobre todo entre las personas de condición socioeconómica más baja. No me refiero a estas buenas prácticas, sino también cómo se están implementando en España, que estamos, por así decir, iniciándolo, pero estas cuestiones no las hemos mejorado del todo, aún queda un poquito de margen, bueno, bastante margen de mejora para todas estas cuestiones. También tenemos que tener un equilibrio, como decía antes, entre el derecho del asistente personal y el derecho del usuario y de la usuaria, ¿no? Porque muchas veces las condiciones que decíamos que están poco reguladas, tanto a nivel económico como a nivel del derecho al descanso y el derecho a cumplir sus horas del propio asistente personal, se desdibuja bastante, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con una concepción que se tiene del asistente personal y que en cierta medida se está consolidando, ¿no?, en algunos sectores, ¿no?, de la discapacidad, ¿no?, decir, de hablar solamente del asistente personal como una herramienta para la autonomía personal. Y dices, no, el asistente personal es una persona también. Entonces, también es portadora y sujeta de derechos ciudadanos en igualdad de condiciones que las personas con discapacidad y que el resto de la población. Necesitamos
sobre todo además que esto beneficia luego al propio servicio y a las propias personas con discapacidad, ¿no? Necesitamos que esas personas tengan unos salarios dignos, que tengan a lo mejor, es decir, no puede haber un asistente personal que cubra todas las horas del día. A lo mejor si necesitan más apoyos pues se podrán cubrir, pero hay veces que se están llegando a situaciones de excepcionalidad en el desarrollo de la asistencia personal y que cuando lo hablas con los propios asistentes personales, que hacen que el servicio se esté precarizando tanto en sus condiciones como en la consideración de las propias personas que desarrollan el servicio. Otras prácticas de vida independiente, ya me he enrollado mucho con esto, pero creo que es bastante importante, se están desarrollando, que son innovadoras porque se hacen como servicios de apoyo entre iguales o de asesoramiento, ¿no? Entre iguales, que a lo mejor es una parte, no es todo lo que pueda ayudar para la vida independiente, pero que también es interesante, ¿no? A lo mejor en qué medida los apoyos entre iguales dentro y fuera de la comunidad, y como se hablaba ayer también, en muchas ocasiones la provisión de apoyos allí donde no llega el asistente personal por horas, porque supone que es un espacio inclusivo. El otro día se hablaba ayer en el aula, ¿no? La provisión de apoyos por parte de los iguales puede ayudar a que la persona reciba los apoyos dentro de la comunidad. Esta es una discusión que tiene que ver más con cómo consideramos que deben ser esos apoyos, pero en muchas ocasiones el apoyo en la comunidad existe, y si nosotros no trabajamos esos vínculos sociales, no trabajamos en lo comunitario, lo que estamos haciendo también es reducir la cohesión social, ¿no? Sobre todo en los barrios a nivel micro. Y yo creo que es importante en ese sentido trabajar también con políticas de inclusión social que tengan en cuenta los apoyos entre iguales y los espacios inclusivos en que las personas que forman parte de ellos, que son interdependientes, además, se apoyen entre sí. También unas buenas prácticas internacionales en educación inclusiva. Bueno, he señalado aquí algunas de diferentes sitios: Canadá, Australia, Ghana, ¿no? La política o el plan de educación inclusiva de Ghana me interesa particularmente porque, claro, al hablar de unas políticas de educación inclusiva es importante saber de dónde partimos en cada uno de los países, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en New Brunswick, en Canadá, hay un sistema que es que ya era bastante inclusivo, ¿no? O que hay una alta tasa de escolarización de las personas del alumnado con discapacidades en los centros ordinarios. Y lo que se necesitaban eran unos apoyos adicionales para que el 100% del alumnado estuviera en los centros ordinarios, pero para garantizar que de facto esa educación en centros ordinarios fuera una educación inclusiva, es decir, formación de los profesores, apoyo, recursos suficientes, la adaptación y el cambio de las aulas para que las aulas sean unos espacios más fáciles de que todas las personas, todo el alumnado pueda sentirse cómodo dentro de ellas, etcétera, ¿no? Porque, claro, estar en centros ordinarios no es condición suficiente para poder hablar de educación inclusiva. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si vamos a las políticas de educación inclusiva en Ghana? Pues parten de un sistema que está totalmente segregado y es partir de cero, pero bueno, es interesante que está desarrollando una política de educación inclusiva y que frente a un modelo de segregación educativa, de educación especial e institucionalización que se está desarrollando hasta entonces en el país, poco a poco se ha desarrollado hasta este año, es el último del plan, supongo que continuará, pero poco a poco se han ido reduciendo o han ido aumentando los niveles de escolarización en centros ordinarios, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la importancia de estas prácticas y otras. Aquí tampoco he puesto así ejemplos porque, bueno, en empleo inclusivo, ayer se estuvo hablando, hay muchas diferencias a la hora de concebir, ¿no?, las políticas de empleo, que tienen que ver también con las diferencias en los modelos, en los propios modelos de los países, ¿no?, de modelos económicos, modelos sociales, y en cómo conciben la intervención o no en el mercado de trabajo. Es decir, los países que abogan más por la desregulación, ¿no?, del mercado de trabajo
y algunos de ellos se supone que son los países más avanzados y tal, pero también tienen un mercado de trabajo más desregulado y son más avanzados porque también tienen unas condiciones políticas, económicas, incluso geoestratégicas, para poder estar también en esa mejor posición, ¿no? Pero tienden sobre todo a generar políticas de incentivación a empresas para la contratación y el desarrollo de políticas activas de empleo, que sí, que son importantes, pero a lo mejor no son suficientes, ¿no? Algunos ni siquiera tienen eso y abogan sobre todo por políticas o por reglamentos fuertes de lucha contra la discriminación. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que tú tienes que tener la capacidad, la posibilidad, etcétera, de cuando tú te sientes discriminado, denunciar y legalmente meterte en un proceso para poder demostrar que has sido discriminado en el acceso al mercado de trabajo, en el acceso a un puesto de trabajo, en tu propio puesto de trabajo, si has sido despedido o lo que sea por razón de tu discapacidad, y tienes tú individualmente que meterte en eso para hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que al no intervenir dentro del mercado para transformarlo, se deja a los individuos, el individuo tiene el derecho de luchar contra su no discriminación, pero no se interviene en el mercado para evitar esa discriminación, perdón, ¿no? Y entonces, si al final, la mayoría de los individuos, si no optan por denunciar y meterse en ese proceso, pues no tienen nada que hacer. Por eso tenemos que pensar también en políticas que transformen el mercado de trabajo. En muchos casos, estas políticas que abogan más por un empleo más inclusivo, ordinario, y por políticas de cuota de reserva, están extendidas en uno de los países que la tiene es España, ¿no? Como decimos, pero con medidas alternativas que lo que hacen es eximir a las empresas de su cumplimiento, ¿no? Pero sobre todo en países latinoamericanos, con cifras que varían del 2 al 5%, pero que son países en los que se incluyeron las cuotas de reserva porque el acceso al empleo por parte de las personas con discapacidad era significativamente más bajo. A lo mejor otros países no tenían sistemas de cuotas de reserva porque había un mayor acceso al empleo. ¿Qué es lo que sucede? Que unas políticas de cuota de reserva no sirven para nada si no tenemos un control de su cumplimiento, un control suficiente. Y si no tenemos exenciones y medidas alternativas al cumplimiento de la cuota que lo que hacen es desvirtuarla. En la actualidad hay muchísimas empresas que no cumplen la cuota de reserva. Muchas de ellas la están cumpliendo mediante las medidas alternativas, pero no existen datos objetivos y es algo que yo creo que debería ser relativamente fácil, pero yo creo que hay intereses aquí de por medio que no les interesa sacar esos datos, tampoco voy a decir mucho más. ¿Por qué no tenemos datos del cumplimiento de la cuota de reserva por parte de las empresas? Porque las empresas lo tienen que demostrar anualmente, que cumplen con el 2% de la cuota de reserva. Pero no existen datos que nos permitan conocer el porcentaje de empresas que están cumpliendo o no con esa cuota de reserva. Al mismo tiempo, el control por parte de Inspección de Trabajo que debería haber en estos casos, ¿no? En las cuotas de reserva, tiene que ver también con la ingeniería numérica que se hace en relación con estos cumplimientos, ¿no? Cuando tú ves expedientes en los que las empresas tienen su cumplimiento de la cuota de reserva al 2%, ves contrataciones a fin de año de un montón de trabajadores con discapacidad, a veces a tiempo parcial, no sé dónde los meterán, qué harán exactamente, para inflar hasta el 2% la cuota antes de que acabe el año y cumplir así la cuota. Entonces, así no estamos favoreciendo ni la continuidad en el empleo, ni unas condiciones laborales dignas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos una política de cuota de reserva, pero que esté suficientemente reglamentada los requisitos y cómo debe implementarse esa cuota de reserva para que no, como pasa con otros incentivos a las empresas en políticas de incentivos a las empresas para la contratación de personas con discapacidad, que al final se producen muchas perversiones en relación con esa contratación, ¿no? Y yo creo que ahí hay que darle la vuelta. En buenas prácticas internacionales en políticas globales, dice, bueno, hay ejemplos de determinadas cosas, pero lo importante en muchas ocasiones es articular todas las políticas, porque bueno, si tenemos una buena política de educación inclusiva, pero no tenemos una buena política de no sé qué, pues no nos sirve para nada. Si tenemos una buena política de empleo, pero todo lo demás es un desastre, o tenemos asistencia personal, pero no trabajamos otras cuestiones. Bueno, aquí, y así para
he puesto también un ejemplo, ¿no? En Chile, en Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, ¿no? Que es una estrategia que desarrolló en la legislatura anterior, ahora mismo ya sabéis cómo está Chile. Es una política a nivel micro, pero que trata en las comunidades chilenas, ¿no? De una política que alterne el desarrollo local, ¿no? Y al mismo tiempo la inclusión social de las personas con discapacidad, como también favoreciendo la inclusión en el empleo, en otras cuestiones, pero también el acceso, o por así decir, estratégicamente el impulso económico y la dinamización económica y social a partir del impulso de la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Aquí he señalado también el Plan de Discapacidad de Navarra, que también antes Joseba ha comentado, ¿no? El tema de la cartera de servicios. En muchas ocasiones estamos hablando, no, porque es que las prestaciones, los servicios deberían ser más universales, deberían contar con no sé qué, debería ampliarse su cobertura, debería aumentar su cuantía. Eso se puede hacer. ¿Y se puede hacer cómo? Mejorando las carteras de servicios. Y en el caso, por ejemplo, de Navarra, se han mejorado ostensiblemente las prestaciones tanto económicas como de servicios en la cartera de servicios sociales y en particular las de personas con discapacidad. Se han mejorado mucho las cuantías, por ejemplo, de la prestación de asistencia personal que comentaba Joseba, pero también se ha mejorado mucho en la universalidad. ¿En qué sentido? Prestaciones o servicios que antes no eran universales dentro del sistema de servicios sociales de Navarra, ahora sí lo es, ¿vale? Pero ¿cuál es otra cuestión también? Que todo esto es importante articularlo con el resto de políticas, ¿no? No solamente, o sea, podemos mejorar la cartera de servicios de apoyo a personas con discapacidad, pero tenemos que al mismo tiempo intervenir en el resto de políticas, en las de accesibilidad, en educación, en empleo, en las del sistema de salud, etcétera, para tratar de mejorar y también en políticas que mejoren la participación social y política y cultural de las personas con discapacidad. Y una visión global en un plan, ¿no? Que sobre todo luego se tiene que ejecutar, que eso es lo importante, y que a veces los planes son muy bonitos pero no se ejecutan, ¿no? Igual que las leyes, ¿no? Pero una articulación de todo eso de manera coherente y global es lo que nos permitiría una verdadera inclusión, ¿vale? Y no a lo mejor estar mejorando determinadas cuestiones o a determinados colectivos mientras otros se quedan un poco fuera, ¿no? Y también, bueno, yo creo que sobre todo lo que tenemos que pensar es que esas políticas que son innovadoras y que las tenemos que pensar y diseñar y que ahí a lo mejor también tanto la administración como el tercer sector o el papel del tercer sector es importante, ¿no? Y incluso de los movimientos de vida independiente para diseñar y pensar en políticas innovadoras que mejoren la inclusión y la vida de las personas con discapacidad y faciliten su vida independiente, pero tenemos que producir ese conocimiento, ¿no? De cómo se están desarrollando ahora, qué resultados tenemos, evaluar las políticas es fundamental, evaluar no solamente si son económicamente rentables o no, cuáles son más rentables, sino si satisfacen las necesidades, si cubren no solamente las necesidades de las personas, sino que cubren a todas las personas que lo necesitan, ¿no? Y a las que tienen unas necesidades más prioritarias. Y aglutinando todo eso, pensar en qué servicios, en qué políticas, en qué recursos tenemos que desarrollar y tenemos que mejorar para hacer para garantizar, ¿no? esa inclusión social, ¿no? De las personas con discapacidad, que yo creo que es el objetivo fundamental de la Convención y que tal como está además escrito, ¿no? En su artículo 19, ¿no? La inclusión en la comunidad es el objetivo fundamental. Pues para eso necesitamos todas estas políticas que comentaba, pero desarrolladas conjuntamente. Y bueno, yo creo que ya me he extendido bastante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, no te vayas todavía porque voy a... Mira, Rosa quiere hacer una pregunta. Rosa, pregunta y concisa, por favor, y breve. Te lo agradezco. Simplemente es que me parece que hay que, bueno, no sé, hoy a la mañana ha salido varias veces, ¿no? La situación económica de los asistentes personales, ¿no? Bueno, pues en qué situación están, ¿no?
creo que es un reflejo del poco valor que se le da al cuidado, ¿no? Desde las políticas sociales, al cuidado, a la atención de las personas con discapacidad, con dependencia, ¿no? Y es un tema que me preocupa mucho porque sí que de alguna manera se pretende que esa asistencia que recibamos sea buena y solamente se valora desde el punto de vista de que estemos formados, ¿no? Para poder atender, o de que la gente esté formada para poder atendernos, pero no desde el punto de vista de que tengan unos salarios para que, como antes Marga ha dicho, en el momento en el que les aparece un puesto de trabajo mayor, desaparecen de ahí, ¿no? Y que de alguna manera, si lo que queremos es que haya un buen cuidado, hay que cambiar de modelo de cuidado, lógicamente, ¿no? Y estamos hablando toda la mañana hoy, y creo que ayer también se habló de que tenemos claro qué tipo de cuidado queremos. Entonces, ¿de qué manera se puede poner en valor este cuidado que queremos y de qué manera podemos asegurar que los asistentes personales y las asistentes personales van a tener unos salarios dignos para que las personas que necesitamos esos cuidados estemos bien atendidas, ¿no? Entonces, me viene toda esa reflexión a la cabeza y me gustaría ver si ves, o que nos dijeras si ves alguna luz en esto o cómo se podría hacer, ¿no? Para que realmente estas condiciones laborales de alguna manera cambien, ¿no? A ver, yo creo que en ese sentido es fundamental y como nos comentaban esta mañana en relación con el sistema sueco, tenemos que regular unos precios mínimos, un coste hora mínimo y además no solamente el coste de hora mínimo que tiene para el proveedor de servicio que ha de tener, sino también un salario mínimo o un salario digno del asistente personal. ¿Cuál es el problema? Que al no existir esa figura en ningún convenio colectivo, en ningún convenio laboral, pues hay un aprovechamiento de las empresas. Bueno, esto lo meto como cuidador, esto como auxiliar de no sé qué, esto como no sé cuántos. Y al final dice, bueno, cuanto menos pongas. Entonces yo creo que es importante, fundamental, regular el salario mínimo que ha de tener por convenio un asistente personal. Pero ya no solamente eso, sino también pluses de nocturnidad, de fin de semana, etcétera. También intentando muchos otros derechos que tienen que ver con el derecho al descanso, de unas jornadas a otras, ¿no? No puedes estar hasta las 12 de la noche y a las 7 de la mañana estar otra vez allí, ¿no? Todos tenemos como trabajadores derecho al descanso y los asistentes personales también. A lo mejor una persona tiene que tener 2 asistentes personales en lugar de 1 y menos horas, ¿no? Bueno, ya se tiene en muchos casos, ¿no? Pero tener en cuenta que como trabajador, para desarrollar su trabajo en mejores condiciones, para que tenga continuidad y permanencia en ese puesto de trabajo y no salga en cuanto encuentra un trabajo mejor, se vaya a otro sitio, que parece que es como un tránsito hacia un trabajo mejor al final del servicio de asistencia personal. Necesitamos unas condiciones laborales dignas, eso es fundamental y eso hace falta regulación. Regulación laboral, regulación del propio asistente personal, no regulación orientada a cuáles son las competencias formativas que tiene que tener, ¿no? Que muchas veces parece que la regulación va orientada a eso. Aumentar también, claro, a lo mejor hay que cambiar y no solamente pensar que sea una prestación económica asistente personal por las contradicciones que tiene, ¿no? Esa prestación, dotar de una prestación económica de asistencia personal para el acceso de unos y otros igual al servicio, ¿no? Pero yo creo que mejorar las condiciones de los asistentes personales es fundamental si queremos tener un servicio de calidad, digno para todos al final, ¿no? Eso es fundamental. Eduardo Díaz, gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y aprovecho ya que tú eres el último ponente para agradecer a todos los ponentes que habéis estado estos días acompañándonos en este congreso. De verdad, gracias por acercaros.